Cordial saludo, mi nombre es José Jiménez del curso de aprendizaje del grupo 189 de la tutora Alexandra Fonseca Navarro. La presente actividad es para entregar el día 6 de diciembre del año en curso. En esta queremos hacer como un recuento, mostrar los saberes aprendidos a lo largo del curso en este semestre y pues dar certeza pues del aprendimiento y apropiación de los conocimientos pues referentes al curso. Para dar continuidad, primero que todo vamos a hablar de las teorías de aprendizaje, pues se vieron varias, pero teníamos que escoger cinco teorías. Escogí cinco teorías que abarcan el aspecto biopsicosocial de las personas y que pues además de todo, ese va a ser, van a ser un marco normativo que nos van a demostrar los diferentes enfoques y perspectivas psicológicas desde las cuales se puede trabajar y observar el aprendizaje. Sabemos que el aprendizaje es un proceso de adquisición, asimilación, percepción y análisis de la información o experiencias que nos da nuestro entorno. Con esta nosotros construimos saberes y el propio constructo de nuestra personalidad ya como tal, que es determinante pues para la conducta humana como tal. Dentro de las primeras teorías está la teoría del aprendizaje conductivista. En el aprendizaje cogn- eh, conductivista, vamos a encontrar lo que son las teorías básicas del condicionamiento operante, que es donde intentábamos erradicar una conducta no deseada o pues potenciar ciertas conductas por medio de premio y castigo, recompensas y distintos condicionamientos que hacían que la persona modificara su conducta de alguna manera u otra. Aquí dice, como lo pueden ver en pantalla, es la adquisición del conocimiento por medio del condicionamiento, siendo el cambio del comportamiento por medio de la obtención y la acumulación de la información o habilidades a lo largo de la experiencia, asociación de estímulos del medio ambiente y las respuestas de los mismos. Lo mismo, como les digo, son estímulos que tomamos de nuestro entorno circundante y ya es nuestra percepción o la manera en cómo nosotros los transformamos lo que nos va a dar nuestro estilo de aprendizaje. Entonces el conductivista se basa más en cómo tomamos eso que nos da el entorno como un premio o un castigo para incorporarlo a lo que son nuestros constructos personales. Dentro de estas teorías encontramos aspectos claves como lo es la enseñanza programada, el condicionamiento operante, como ya les dije, la erradicación de las conductas no deseadas, el aprendizaje inteligente, la teoría del lenguaje, tipologías del temperamento, aprendizaje mecánico, método de ensayo y error, ley de afecto, tiempo-reacción, teoría de niveles de aprendizaje y la información verbal. Nos muestra como un constructo muy amplio de lo que trata el conductivismo, que es este condicionamiento a aprender, pero dependiendo de los estímulos que nos otorguen estas, digamos, como lo diríamos así, estas sensaciones o estos estímulos que nos trae el entorno para ser asimilados y pues aprender. Ya a continuación aparecen otras dos teorías interesantes, que es la teoría cognitivista, que en la teoría cognitivista es un proceso de construcción del conocimiento. Permite conocer las capacidades y restricciones de los niños, tomando como punto de partida cómo el individuo procesa la información absorbida, llevando a cabo una operación. Aquí es más de percepciones, de cómo percibimos nuestro entorno, lo analizamos y pues digamos lo construimos. Entonces, hacemos una percepción y un análisis para posteriormente hacer un constructo personal de lo que deseamos conocer de la realidad. Hacemos asociaciones, hacemos reconstrucción de la memoria, esquemas de representación. También podemos encontrar tendencias del aprendizaje significativo, modelo de aprendizaje asociativo, inteligencias múltiples, integración de factores sociales y personales en el aprendizaje y la psicología evolutiva. Esta parte del aprendizaje cognitivista nos muestra que hay muchas divergencias en los tipos de aprendizaje. No solo en los tipos de aprendizaje, sino en los tipos de inteligencia con los que contra persona, en los tipos de personalidad, que todo esto influye en el momento de aprender. Bueno, pues el cognitivista, como lo saben, es como la adquisición de conocimiento, la transformación y la percepción del mismo. Ya luego aparece la siguiente teoría, que es la teoría del aprendizaje significativo, que ya nos la va arrojando un poco lo que es la teoría cognitivista, pero ya aquí en 1963 ya se postula como un modelo de enseñanza-aprendizaje. O sea que es un modelo de doble vía.
en el cual el docente aprende y el estudiante aprenden el uno del otro y de sus experiencias significativas dentro del entorno. Es donde el conocimiento verdadero solo pueden hacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado enfrentado a los conocimientos previos y producirán cambios cognitivos. ¿Qué significa? Es enfrentar lo poco que conoce el estudiante o lo que tiene en su cabeza por sus experiencias, hacer una asimilación y asociación para decir esto sí me sirve frente a mis constructos personales y lo que deseo como mi personalidad y empezar a construir y a adquirir ciertos conocimientos desde un enfoque más personal, digámoslo así, pero sin salirnos un poco de la objetividad y de los marcos teóricos. Entonces aquí hablamos de una influencia de la experiencia emocional en procesos que conllevan al desarrollo como tal. Ya siguiendo está la teoría experiencial. Ustedes dirán, todas son similares, pero si nos ponemos a analizarlas, cada una tiene su divergencia, porque cada una tiene, digámoslo, en su sistema de evaluación o de adquisición, tiene cositas muy puntuales que las diferencia de las otras. Pues obviamente son procesos de aprendizaje, van a tener muchas cosas transversales, a pesar de que sean teorías distintas. Pero como les digo, esos aspectos relevantes, nada más con el título sabemos la diferencia que nos enmarca dentro de las otras. Entonces aquí, el aprendizaje experiencial es la creación del conocimiento a través de la transformación provocada por la experiencia, como lo afirma la teoría de Kolb, donde se postula que hay que relacionar los estilos de aprendizaje con los procesos de actividad cognitiva desarrollada en una experiencia concreta. Y para determinar de completar este tipo de aprendizaje, Carl Rogers, quien decía que el aprendizaje se da por iniciativa propia, lo que daría una tendencia natural a aprender promoviendo una actitud completa del involucramiento en los procesos de aprendizaje. ¿A qué se refiere esta parte? No hablamos tanto de que vamos a mirar la experiencia y vamos a hacer un análisis de qué tenemos en nuestra cabeza para ya construir el aprendizaje. No, aquí se adquiere el aprendizaje y vemos luego cómo incorporarlo a estas experiencias, dar un entendimiento a estas cosas que nos han pasado, nos han sucedido y poder, por medio de ese entendimiento, generar nuevos conocimientos. O sea, tenemos doble entrada de conocimiento, porque está el conocimiento que nos otorgan desde el exterior y está el que se genera luego de esta confrontación de nuestra experiencia, una experiencia en concreto, y el aprendizaje obtenido. Dentro de la experiencial encontramos una gama de temáticas que está la confianza de la potencialidad humana. Aquí es como les digo, sobre las experiencias vamos construyendo. De las experiencias que también traen las potencialidades, las cualidades, los defectos, entonces con la confianza en la potencialidad humana. Aprendizaje participativo, autoevaluación, autocrítica, aprendizaje del propio aprendizaje. Esto es un poco más reflexivo, más propio del ser. Experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta, experimentación activa, estimulación permanente, alumno participante en su proceso de educación y aprende a descubrir y el neuroaprendizaje, que es muy importante, que es esta modulación de nuestra parte neuronal, biológica, podríamos decirlo, por medio del condicionamiento psíquico, podemos llegar a tener un neuroaprendizaje bastante importante y pues también lo tenemos de la parte externa, ¿no? Que hoy día existen muchas cosas como el neurofeedback que ayudan por medio de impulsos nerviosos a corregir ciertas falencias que hayan en distintos procesos de nuestra mente. Entonces, ya vimos como 4 teorías muy importantes y como les decía, nos muestra diferentes contextos a pesar de ser diferentes. Ya nos mostró la parte del conductivismo como escuela primaria de la psicología, el cognitivismo, que son como hermanas, el conductivismo y el cognitivismo, y ya nos muestra un poco más detallado, digamos, una psicología un poco más libre, basada en experiencias más concretas del entorno actual. Ya nos muestra que es el aprendizaje significativo, el aprendizaje social y el aprendizaje experiencial, que ya nos mota un poco más al contexto como tal, ya saliendo un poco más del laboratorio y viéndolo más desde un poco acción, ya tomando las partes implicadas en el proceso. Bueno, siguiendo está la teoría del aprendizaje social, muy importante porque esta se trata de imitación. Es un aprendizaje que tenemos desde niños, donde nosotros vemos una figura de autoridad. Esa figura de autoridad va a tener ciertos patrones ya aprendidos y lo que va a hacer el niño es copiarlos para subsistir. Entonces lo que pasa aquí es que esto es una asociación e imitación para intentar adaptarse a un entorno.
Entonces, el aprendizaje social lo que hace es intentar adaptarse, asimilando y metiendo en sus patrones lo que está viendo del entorno, perdón. Es como a donde fueres, haz lo que vieres, más o menos. Así es, funciona el aprendizaje social. Se aprende en el momento. Es algo no innato, sino que se aprende. Digamos, un ejemplo podría ser un partido de fútbol. En el partido de fútbol, llegas, tú no sabes jugar, pero igualmente sobre la marcha vas aprendiendo que la técnica, que cómo se patea el balón, todo esto, sí, van aprendiendo sobre la marcha. A eso se refiere, como a la interacción con el objeto de aprendizaje para generar el aprendizaje desde ese punto, digámoslo así. Y pues aquí, pues digamos que lo central es la terapia del aprendizaje social, porque aquí ya nos enseñan un poco más de cómo asimilar las experiencias de nuestro entorno y tomarlas como un momento o vivencia que nos permita adentrarnos a descubrir nuevos aprendizajes que no teníamos anteriormente. Ya para terminar, nos piden en esta fase final del curso dar unas conclusiones y un acompañamiento del curso como tal. En las conclusiones podríamos resaltar tres cosas. Me dio el entendimiento de lo que es el aprendizaje, cómo las divergencias y los factores diferenciadores de cada persona hacen que existan una gama variable de tendencias psicológicas, de escuelas, de enfoques, de pensamientos que nos permiten ser un poco más centrados hacia una parte más humana del ser, no verlo como un fenómeno de estudio, sino como un objeto partícipe de su estudio. Porque si no tomamos al sujeto, no va a lograr él mismo generar el cambio. Entonces, tomando al sujeto y poniéndolo dentro del contexto, dentro de la problemática y trabajarla de mano con la persona, nos va a permitir un poco saber cómo funciona la persona y ofrecerle estrategias que realmente le funcionen, saliéndonos un poco de la teoría, porque tenemos que basarnos en un constructo de lo que es la teoría, la experiencia personal y lo que nos transmite el paciente, para hacer un constructo muy sólido y poder ser muy imparciales a la hora de acompañar. Otra conclusión que sale respecto a esto es que el aprendizaje se basa mucho en las inteligencias múltiples. Además de basarse en las inteligencias múltiples, nos enseñan unas gamas muy interesantes de lo que es el aprendizaje, por ejemplo, manejar la divergencia, la convergencia, todos estos tipos de aprendizaje que son, digamos, asociaciones que nos permiten sistematizar un poco a las personas dentro de ciertos tipos de aprendizaje y empezar a ser un poco más incluyentes y salirnos un poco de los sistemas arcaicos que establecían cómo hacer las cosas y las personas pudiera que supieran mucho, pero no se ajustaban al estilo de aprendizaje y ¿qué pasaba? Quedaban como los más ignorantes. Porque como decía Albert Einstein, ¿cómo vas a juzgar a un pez por su manera de escalar un árbol? Entonces ahí es muy importante esa parte de considerar las potencialidades de cada ser para su forma de aprender y adaptarse al mundo que lo circunda. Y finalmente, en la última conclusión del curso, puedo decir que el curso es de vital importancia, porque nos enseñaba un poco, digamos, sí hay otros cursos de personalidad y todo esto, pero nos muestra una construcción muy interesante, porque nos habla de la asimilación de las personas de su mundo, de su entorno, y nos muestra cómo, dependiendo de estas personas, cómo lo asimilen, generan unas personalidades específicas que van a tener unas individualidades dicotómicas de otras y que van a ser no malas, sino que nos van a dar una gama nueva de una personalidad nueva que podemos ajustar a los estilos de aprendizaje, que podemos ajustar a los sistemas sin necesidad de cambiarlas, sino apreciar esas distinciones e integrarlas en un contexto social específico. Respecto al acompañamiento docente del curso, fue un acompañamiento constante. A pesar de que es un acompañamiento asincrónico, la docente se encargó de entregarnos los respectivos aportes en el foro, entregarnos los materiales adicionales que no estaban en el entorno de aprendizaje y pues estar pendiente de nuestro proceso formativo tal cual, entregas de trabajos, notas. Entonces se puede decir que el acompañamiento docente fue muy completo y digamos en las web conferences también se aprendió bastante, fueron muy completas y creo que me llevo muchas grandes experiencias de este curso gracias a ese acompañamiento docente. Gracias.